Imagina cabalgar solo entre las grietas de un desierto que ya olvidó los nombres de sus muertos. Sonora, 1893. El viento arrastra cenizas, no de árboles, sino de promesas quemadas. En medio del silencio, solo escuchas el crujir del cuero seco de tu montura. Y algo más. Algo que respira lento entre los cactus y te observa desde la oscuridad. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si una leyenda no fuera solo una historia para asustar niños? Si una de esas historias de terror del viejo oeste tuviera nombre, garra y hambre, piensa en esto: una cruz rota clavada en la arena, como si alguien hubiera querido advertir o sellar algo bajo tierra. Un caballo sin jinete al amanecer, y junto a una fogata apagada, huesos pequeños envueltos en tela de mujer. Eso fue lo que encontró Joaquín Murrieta antes de desaparecer durante 3 días sin dejar rastro. Cuando volvió, sus ojos ya no eran los mismos. Y desde entonces, nadie se atreve a dormir cerca del antiguo sendero de las cenizas. Esta historia no habla de fantasmas ni de demonios invisibles. Habla de ella, la bruja grotesca, un ser que no se esconde en los cuentos, sino en las heridas abiertas del desierto, deformada, rota, con dedos largos como raíces podridas y una mirada que sangra culpa. Algunos la han visto arrastrarse entre los riscos, otros la han escuchado soplar su nombre en la espalda de quienes ya están por caer. Y Murrieta, él sobrevivió, pero no escapó. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas del viejo oeste y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Santa Dolores no era un pueblo, era una herida abierta en mitad del desierto. Desde la loma, Joaquín Murrieta lo vio por primera vez al atardecer, envuelto en una neblina que no debía estar allí. No había viento, no había pájaros, y ni siquiera los coyotes se atrevían a romper el silencio espeso que lo envolvía todo. Las casas estaban abiertas, como si sus moradores hubieran huido a mitad de un suspiro, puertas balanceándose con un chirrido que no tenía origen, cortinas rasgadas que aún se movían sin brisa. El polvo cubría cada objeto, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo después de un grito. Joaquín entró solo, con la camisa empapada en sudor frío y la mirada hundida en sombras. Su mano derecha rozaba constantemente el mango del cuchillo, aunque en su interior ya sabía que no existía acero capaz de defenderlo de aquello, porque esto no era una emboscada, era una advertencia. El olor fue lo primero que lo tocó. No era el típico aroma de abandono, era más denso, más íntimo. Era humedad estancada, madera podrida y debajo algo más. Algo como carne vieja mezclada con ceniza. Cada paso crujía como si los huesos de los que ya no estaban protestaran desde debajo de las tablas. La iglesia, al fondo del pueblo, parecía haberse inclinado hacia un lado, como si algo la hubiese empujado desde dentro. Joaquín la cruzó sin pronunciar palabra, como si el aire espeso le impidiera articular sonidos. No había bancos, solo polvo, y en el centro del altar, una cruz calcinada yacía rota, con profundas marcas de garras incrustadas en la madera. No podía haber sido una bestia. Aquellas marcas eran demasiado largas, demasiado precisas. Fue entonces cuando lo vio, un hombre encorvado en el rincón, cubierto de moscas. Vestía sotana, pero su rostro estaba desfigurado por el miedo. Murrieta se acercó lentamente y lo escuchó murmurar como un niño enfermo. «Ella viene por los marcados. Ella ya está aquí». No alcanzó a decir más. Sus manos temblorosas sujetaban una pequeña daga envuelta en cuentas rojas. Con un movimiento desesperado, el viejo la dirigió hacia su cuello, pero Murrieta no lo permitió. Lo sujetó con fuerza y lo miró a los ojos. Lo que vio allí no fue locura,
Fue certeza. El tipo de certeza que solo tiene quien ha mirado de frente a algo que no debería existir. Minutos después, el sacerdote colapsó entre estertores. Su cuerpo se deshizo como si llevara semanas muerto. Y entonces, Joaquín entendió que Santa Dolores no era un lugar olvidado, era un altar. En las paredes de la sacristía, dibujos hechos con ceniza marcaban rostros deformes y símbolos repetidos como un rezo antiguo. Las figuras mostraban a una mujer decrépita, con brazos largos como ramas secas y un rostro sin ojos. Cada imagen tenía la misma inscripción garabateada al pie, la que susurra entre los huesos. Joaquín salió de la iglesia sin decir palabra. El sol ya se había hundido, y las primeras estrellas temblaban en el cielo como testigos cobardes. Caminó hasta el centro del pueblo, donde encontró un pozo tapiado con maderos negros. No recordaba haberlo visto al entrar. Al lado del brocal, alguien había dejado una muñeca, vieja, cosida con alambre oxidado, y en su pecho clavado con un alfiler, un pequeño trozo de cuero seco, con el nombre Murrieta grabado a fuego. Fue entonces cuando la escuchó. No eran pasos, no era un animal, era como si la tierra misma respirara con esfuerzo, como si algo muy antiguo y lleno de hambre hubiera despertado, y él ya no tenía a dónde huir. La taberna estaba podrida por dentro, las vigas se quejaban con cada ráfaga de viento, y el suelo crujía como si guardara los últimos pasos de quienes nunca salieron. Joaquín Murrieta empujó la puerta con la palma abierta, y ésta cedió con un gemido largo, casi humano. El olor lo golpeó de inmediato, humo viejo, madera quemada, óxido y algo más. Un aroma espeso, metálico, que no venía del tiempo sino de la tragedia. Dentro, todo hablaba de una lucha desesperada. Mesas volcadas, sillas astilladas, botellas rotas esparcidas como restos de un naufragio. En las rendijas del piso, coágulos secos, oscuros como tierra mojada. No era un crimen reciente, pero tampoco algo olvidado. Las paredes, ennegrecidas por el hollín, mostraban símbolos dibujados en ceniza, espirales deformes, huesos cruzados, ojos sin párpado mirando hacia adentro. Murrieta caminó en silencio, los dedos tensos cerca del revólver. A cada paso, los ecos del suelo parecían responderle, como si alguien más avanzara a su lado sin cuerpo ni sombra. Frente a él, un espejo trizado colgaba torcido, y sobre el vidrio, escrito con sangre aún húmeda, una frase temblaba como un susurro maldito. Ya llegó. El reflejo de Joaquín parecía más viejo, más cansado. La cicatriz en su mejilla ardía como si reconociera lo que estaba cerca. Al girarse, lo sintió. Una presencia detrás de él, algo que no caminaba, se arrastraba. Lo supo antes de verla. Allí estaba. No era carne todavía. Era sombra, una figura encorvada, cubierta por cabellos largos, sucios como raíces arrancadas del pantano. Tenía brazos delgados, colgantes, y un torso que parecía flotar sin tocar el suelo. Pero eran los ojos, dos pozos blancos, fijos, abiertos de par en par como puertas a un mundo donde nadie debía mirar. Entonces el sonido, un chirrido de metal sobre piedra. La pared a su izquierda explotó con un estruendo hueco. Joaquín cayó al suelo inmóvil. El terror lo dejó sin aire, sin voz, sin cuerpo. Era un miedo que no venía de la razón, sino del alma, de algo que había cruzado generaciones para llegar hasta él. Cuando por fin logró levantarse, la figura había desaparecido, pero no se había ido del todo. El espejo estaba distinto. Donde antes su nombre había sido garabateado con navaja en noches de embriaguez, ahora había una línea roja cruzándolo de lado a lado. No era pintura, era sangre. La bruja lo había marcado.
Desde ese instante, Murrieta lo supo. Ya no pertenecía al mundo de los vivos, estaba siendo reclamado. A veces no hay grilletes más pesados que los que arrastra el alma. La sierra cortaba el cielo como una herida sin cerrar. Entre las rocas y el polvo rojo, Murrieta seguía huellas deformes que no pertenecían del todo a hombres. El viento arrastraba cenizas y los buitres giraban en círculos lentos como relojes rotos del desierto. Al caer la tarde, detrás de un manto de espinos secos, encontró una cabaña. Estaba hecha con pedazos de otras vidas, tablones marcados con nombres borrados, puertas que ya no encajaban y un crucifijo invertido colgando del umbral como advertencia. Dentro, el aire era espeso, casi irrespirable. 3 hombres vivían allí. Se arrastraban más que caminaban. No eran viejos, pero el miedo los había encorvado como si el tiempo los hubiera aplastado. No dormían, no comían, apenas murmuraban. Uno de ellos, Mateo, un exsoldado con la piel pegada al hueso y los ojos clavados en algo que nadie más veía, reconoció a Murrieta de inmediato. Cayó de rodillas, temblando, señalando al cielo grisáceo a través de las tablas rotas. Ella nunca duerme. Siente el hierro en tu sangre. Joaquín no necesitó preguntar de quién hablaba. La sombra de la bruja estaba en las paredes, en los gestos de los hombres, en los símbolos, tallados a cuchillo en la madera, espinas, círculos partidos, manos sin dedos. La historia que Mateo soltó entre dientes era fragmentada, pero suficiente. Años atrás, habían participado en un saqueo brutal contra una aldea indígena escondida en el bosque. Quemaron templos, robaron reliquias y rompieron una caja sellada con huesos y tierra negra. No sabían lo que liberaban. No sabían que lo que dormía allí no era un espíritu, era una sentencia. Desde entonces, los 3 habían huido, cambiando de nombre, de rostro, de ruta. Pero no importa cuán lejos corres cuando la marca está en ti. Aquella misma noche, uno de ellos, un hombre llamado Gerardo, intentó escapar de nuevo. Murrieta lo vio partir sin decir palabra. En el fondo, sabía que nada lo salvaría. Al amanecer, lo encontraron colgado de un mezquite seco a 500 pasos de la cabaña. No tenía ojos. Su boca había sido cosida con crines de caballo, apretadas hasta la carne, como si alguien quisiera impedirle gritar. Incluso después, de muerto, Mateo se arrastró hasta él, llorando con un hilo de voz que no era solo tristeza, era culpa. Sabía lo que significaba. La bruja no solo los cazaba, ella los juzgaba. Y ahora había olido el hierro en la sangre de Murrieta. No era un mapa. Eran trozos de cuero reseco, marcados con carbón, sangre coagulada y símbolos que dolían al mirar. Joaquín los encontró dentro de una caja sellada con huesos, envueltos en trapos de funeral. Todos señalaban al sur, a un lugar que nadie en su juicio se atrevía a nombrar. Allí, entre riscos quebrados por el sol y cactus resecos como cadáveres de pie, la tierra se abría en una grieta profunda, una garganta negra que tragaba el viento. Joaquín descendió solo, con una antorcha hecha de sebo y rabia. A cada paso, la temperatura bajaba, como si el tiempo retrocediera dentro de aquella caverna. Las paredes no eran rocas, eran testigos. Sobre ellas, decenas de marcas hechas con uñas humanas se cruzaban en espirales, rostros raspados, ojos sin pupilas. Todo hablaba de algo que no quería ser recordado, o peor, que no quería ser liberado. El aire se volvió espeso, casi líquido, cargado con el hedor de lo que nunca tuvo descanso. A lo lejos no se escuchaban ecos, se escuchaban voces antiguas, mujeres susurrando en náhuatl olvidado. Algunas lloraban, otras reían. Murrieta avanzó, pisando restos de lo que parecían ser huesos de niños. No se detuvo. En el corazón de la caverna
halló lo que el mapa había prometido: un altar derrumbado, rodeado de ceniza y plumas quemadas. Encima, un cráneo humano descansaba sobre un paño manchado. Lo perturbador no era el cráneo, sino el cabello. Largos mechones aún colgaban de él. Estaban húmedos, recientes. Alguien había muerto allí hacía poco, y no de forma natural. En ese instante, la antorcha parpadeó. Una ráfaga helada atravesó el túnel. Y, por un segundo, Joaquín no estuvo solo. No la vio con claridad. Solo el reflejo de una silueta curvada, cubierta de trapos, con un lamento que no venía de su garganta, sino del propio eco de la tierra. Salió de allí sin mirar atrás, con la garganta seca y los ojos ardiendo. Pero desde entonces, cuando el viento sopla en los desiertos del sur, Murrieta jura escucharla de nuevo, llamándolo por su nombre. Fue al amanecer mientras enterraba a su caballo muerto por causas que no supo explicar, que Joaquín lo entendió. Aquello no era una simple aparición, ni un espíritu furioso sin rumbo. No, todo estaba tejido en una sola raíz venenosa: la profanación. Años atrás, hombres de Santa Dolores, bandoleros borrachos de poder, habían saqueado una tumba sagrada en lo alto de los cerros. Creyeron que era solo una cueva decorada con huesos y símbolos de salvajes. Rieron, escupieron sobre los altares y cargaron con el oro. Oro enterrado junto al cuerpo de una curandera antigua, una mujer que, según los relatos indígenas, había sido enterrada viva, con la boca cosida y el corazón abierto, como ofrenda para callar su poder. Pero no se calló. Murrieta había estado allí. Había aceptado una parte del botín. Nunca creyó en maldiciones, hasta ahora, porque no era una leyenda. La figura grotesca que lo seguía, que lamía las paredes de las cavernas y sembraba sal en la lengua de los vivos, era ella. La Llorona no era un cuento para niños. Era carne resucitada por el odio, deformada por el castigo colonial, hambrienta de justicia ancestral. Y ahora lo quería a él. Desde aquella noche, cada paso que Joaquín daba era un pulso de fiebre. Su piel hormigueaba como si algo dentro de él despertara. Las aves callaban a su paso. Las sombras no lo esperaban, lo escoltaban. Sabía que el tiempo se le acababa, la marca estaba en su sangre, y la única forma de romper el ciclo sería mirar a la bruja a los ojos, y no morir en el intento. Los rieles oxidados se extendían como cicatrices por el desierto. Conducían a ninguna parte, hasta que Joaquín lo vio. Un vagón solitario, volcado sobre la arena, medio sepultado por el viento y los años. El metal estaba torcido, como si algo lo hubiera empujado desde dentro. Se acercó con la pistola en mano, pero nada podía prepararlo para lo que encontró allí dentro. El interior del vagón era un santuario de horror. Cuerpos humanos, cosidos unos a otros con crines de caballo, formaban una alfombra nauseabunda que se extendía desde la entrada hasta el final. Piel contra piel, costuras toscas, bocas abiertas como si aún gritaran. El hedor era irreal. En el techo, colgado por los tobillos como un trofeo macabro, un hombre aún respiraba. Sus ojos estaban fuera de sí, y donde debía estar su lengua solo quedaba una cavidad roja. Con carbón quemado había escrito algo en las paredes del vagón, una y otra vez, hasta sangrar. «No mires sus ojos». Murrieta sintió un escalofrío subirle por la columna. Había una advertencia allí, escrita no solo con palabras, sino con sufrimiento puro. La criatura, esa bruja desfigurada por el odio ancestral, no solo cazaba, dejaba escenas, mensajes, memorias retorcidas que se impregnaban en la mente. El silencio era espeso, como si el tiempo se hubiese detenido. Joaquín retrocedió, respirando con dificultad, el estómago revuelto. Había perdido la cuenta de cuántas veces había vomitado desde que comenzó esta cacería, pero ya no podía volver atrás. Había cruzado el umbral.
Ahora era parte de la maldición, y el vagón era solo otro altar levantado en su honor. Las ruinas de la misión de San Eladio se erguían como un cadáver de piedra bajo el cielo, enfermo. El campanario, quebrado por el tiempo, yacía inclinado sobre un costado, mas el bronce del campanazo aún guardaba un lamento antiguo, como si los ecos del pecado no hubieran dejado de sonar. Joaquín Murrieta llegó allí con el corazón saturado de presagios, guiado por historias que susurraban sobre una mujer ciega que hablaba con los muertos. La encontró sentada junto al altar roto, rodeada de velas apagadas. Se llamaba Inés, ciega de nacimiento, pero con ojos pálidos que miraban más allá del velo. «Tu sangre llama a los muertos, Murrieta», murmuró sin que él dijera su nombre. «Ella vendrá esta noche, ya siente que la estás viendo». Inés le enseñó un ritual antiguo. No era para protección, no para defensa, era solo para verla, para conocer su verdadera forma. Un círculo de hierro oxidado, sal marina y huesos de un animal que había muerto sin violencia. «No intentes ahuyentarla», advirtió Inés. «Lo único que podrías conseguir es que se te quede dentro». Joaquín preparó el círculo en el centro del altar resquebrajado, mientras la noche descendía como una mortaja. El silencio fue total. Las estrellas desaparecieron, y entonces, sin pasos ni viento, ella cruzó el umbral. La bruja grotesca ya no era sombra, era carne, retorcida, palpitante, y al cruzar el círculo mostró su verdadero rostro. Ella entró primero como sombra, alargada, quebrada, temblorosa, pero tomó forma con la lentitud de un castigo inevitable. La piel colgaba como cera derretida de un rostro que alguna vez fue humano. Las mandíbulas, desencajadas, se sostenían por clavos oxidados incrustados en carne vieja. De las cuencas vacías de sus ojos brotaban larvas pálidas, moviéndose al ritmo de un aliento podrido. Murrieta no retrocedió. Dentro del círculo de hierro, sal y hueso, su cuerpo temblaba por dentro, pero sus pies estaban firmes. La bruja habló, no con una voz, sino con todas. Era un coro de susurros superpuestos, un eco de mujeres y niños, de soldados moribundos, de inocentes, profanados. Cada palabra pesaba como plomo mojado en el pecho. Joaquín no buscó pelea, se arrodilló. Miró aquella cosa imposible y dijo con voz grave: «Yo fui uno de ellos, y me arrepiento». Ella sonrió, pero no era sonrisa, era una grieta, un espasmo grotesco, y dio un paso. Cuando su pie tocó el borde del círculo de hierro, chilló como una bestia encerrada. La sal chispeó. El fuego de la chimenea explotó en llamas verdes que se elevaron hasta el techo. Las paredes de la iglesia temblaron, y la campana caída sonó por última vez, sin que nadie la tocara. Entonces, silencio. La criatura se desvaneció, deshecha en viento y ceniza. Pero dejó algo. Junto a las cenizas del altar, Joaquín encontró una astilla de hueso, negra y caliente como brasa. Al tocarla, la carne de su mano ardió al instante. No podía soltarla. Aquello no era un trofeo. Era la sentencia. Días después, entre las ruinas calcinadas de San Eladio, Joaquín Murrieta cabalgaba solo. La misión ya no era más que escombros y madera quemada, pero el eco de los rezos aún parecía flotar entre los pilares rotos. El aire seguía tibio, como si la noche anterior no hubiera terminado del todo. Inés yacía allí, bajo las piedras quebradas del altar, con el pecho abierto y un símbolo ancestral marcado en carne viva. Nadie lloró su muerte, nadie vino a enterrarla. Murrieta recogió su cuerpo en silencio, como si supiera que no le pertenecía a este mundo desde el principio. En su alforja llevaba la astilla de hueso, aún ardía, aún latía. No era un trofeo, era un recordatorio. La bruja grotesca no había sido destruida, no había huido, solo se había replegado,
como una serpiente que vuelve a la grieta cuando la luz la toca. Murrieta no celebró. Sabía que cada paso que daba era más cercano al próximo susurro, que esa cosa hecha de odio y huesos coloniales volvería. No sabía cuándo, solo sabía que lo haría, porque hay entes que no mueren, solo esperan. A veces, en las noches más calladas, cuando el viento sopla desde el este y el polvo se arremolina en espiral, se escucha el lamento. No es un animal, no es el viento, es ella, aullando con todas las bocas que alguna vez devoró. Y Murrieta sobrevive, pero no duerme, no desde aquella noche. Hay quienes dicen haberlo visto aún, vagando por pueblos muertos, con la mirada hundida y las manos envueltas en vendas negras. Otros juran que no habla, que si lo miras a los ojos, te tiemblan las costillas. Tal vez no sea miedo, tal vez es que reconoces en él lo que podría pasarte a ti. Porque este relato no es una historia cerrada, es una advertencia, un fragmento de diario maldito que alguien por error o por desesperación decidió compartir. ¿Conocías esta historia? ¿Habrías entrado a esa iglesia si hubieras escuchado la campana? ¿Y qué otros secretos duermen bajo la tierra seca, esperando ser desenterrados? Dicen que cuando el sol cae rojo sobre el desierto y los coyotes se callan de golpe, una figura cruza la línea del horizonte. Y a veces, desde el fondo de un pozo que nadie recuerda haber cavado, emergen burbujas de sangre espesa o parpadean unos ojos donde ya no debería haber vida. Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.